Hola y bienvenidos a Así veo las cosas con Jorge Ramos. Obviamente yo no soy Jorge Ramos, yo soy Eduardo Padilla. Para los que vieron el programa de ayer, muchas gracias por esa cálida bienvenida. Para los que no lo vieron y dirán, pues ¿quién es este mendigo pelón que está haciendo aquí en la silla de Jorge Ramos? Bueno, pues yo soy periodista, Jorge Ramos está de vacaciones, por eso estoy yo aquí, esa es la verdad. Yo soy periodista como Jorge, soy mexicano como Jorge, aunque Jorge es chilango, yo soy de Monterrey. Pero bueno, de hecho, Jorge una vez me contó que su abuelo, su bisabuelo, Ramos, era de Coahuila. Y de hecho en Coahuila hay un municipio importante que se llama Ramos Arizpe, así que bueno, hay un detallito de Jorge que capaz no sepan, tiene sangre norteña como yo. Pero bueno, tenemos mucho que cubrir. Vamos a hablar del precio de la gasolina, de los archivos de Epstein y mucho más. Pero antes, vamos a lo último de la guerra con Irán. Vamos a escuchar las palabras del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khomeini about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal he is willing, and the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. Claro, los amenaza porque pues después de empezar esta guerra ya no pueden parar. O sea, el estrecho de Hormuz lo tiene secuestrado Irán, que está afectando a la economía global, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero también hay ganadores, o sea, China ha podido pasar sus buques comerciales y ellos siguen con su política expansionista en Asia. Y Rusia puede nuevamente vender su petróleo, que ha subido de precio, ya no tiene sanciones americanas, y también puede seguir con su guerra contra Ucrania, mientras pues Estados Unidos, la atención está distraída, digamos. Y a los aliados europeos no les preocupa Irán, les preocupa Rusia, que quiere más territorio que solo Ucrania. De hecho, Irán tampoco era amenaza para Estados Unidos, porque no tiene armas que puedan llegar hasta acá. Y somos menos dependientes del petróleo del Medio Oriente que lo que éramos antes en el pasado. Y pues ahora Estados Unidos ha movido sus buques de guerra del Océano Pacífico, donde vigilaba a China, a Irán, precisamente para seguir con esta guerra. De hecho, ni siquiera nuestros aliados árabes están contentos con esta guerra que los ha debilitado tanto, recibiendo ataques de Irán y pues también les ha debilitado, por supuesto, su economía. Solamente Israel puede estar satisfecho que su aliado llegó al rescate. Y aquí en Estados Unidos ha sido una guerra muy poco popular, tanto para la gente que apoya a Donald Trump como para los que no. Estamos sintiendo los efectos de esta guerra precisamente por el bloqueo impuesto por Irán en ese estrecho de Hormuz, porque ha detenido todo el comercio en el Golfo Pérsico, y donde más se nota es con lo que nos cuesta hoy en día la gasolina, donde hoy, por primera vez desde que Rusia invadió a Ucrania en el 2022, el precio promedio subió a $4 por galón. Desde febrero a la fecha ha subido de precio un 35%, con todo y que Estados Unidos ya eliminó esas sanciones al petróleo ruso, buscando que bajen los precios, y a pesar de que pues ellos siguen en guerra con Ucrania, ¿verdad? Porque en teoría por eso estaban las sanciones. O sea, hace un mes estaba a menos de $3 el galón. Aquí vamos a ver esta lista de precios, porque parece poco que suba a $1, pero pues es un indicador importante de la economía y esa diferencia de precio suma y rápido. Aquí pueden ver los estados. Escogimos los estados representativos donde hay gran población hispana, donde han sido los más afectados. El más afectado de los 50 estados es California, sin duda. Y ahí pueden ver también está Nevada, Arizona, Florida y Nueva York. Obviamente los presidentes de Estados Unidos típicamente no tienen mucho control sobre los precios de la gasolina. Por ejemplo, suben cuando hay huracanes fuertes en el Golfo de México que afectan la infraestructura. Y como quiera, pues la gente les echa la culpa a los presidentes. Pero este aumento es claramente por la guerra contra Irán, que sí fue decisión del presidente actual. Bueno, ese es el tema de la gasolina. Vamos a hablar ahora con algo relacionado con el Medio Oriente. ¿Se acuerdan hace unas semanas del tiroteo en una sinagoga de Michigan que desató un libanés americano llamado Ayman Ghazali? Bueno, pues el FBI ya determinó la inspiración para ese ataque. Vamos a escuchar las palabras de la agente Jennifer Runyan. Based on the evidence gathered to date, we assess this attack to be a Hezbollah-inspired act of terrorism
purposely targeting the Jewish community. Y bueno, resulta que unos días antes del ataque murieron 2 hermanos y 2 sobrinos de Ghazali en Líbano. Fue fruto de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, que lo apoya Irán. Recordarán que Ghazali se suicidó después del ataque, donde afortunadamente no logró matar a nadie, aunque sí dejó heridos. Y bueno, seguimos con noticias de Estados Unidos, pero vamos a cambiar de tema. Les tenemos lo último con el caso del abusador sexual Jeffrey Epstein. Recordarán que el Departamento de Justicia no ha cumplido con su obligación por ley de publicar los documentos. O sea, son 2,5 millones de documentos sobre Epstein que aún no publica el gobierno de Trump. Ya publicaron 3,5 millones de documentos. Vamos a ver ahora lo que tuvo que decir el legislador James Comer, del Oversight Committee Chairman, o sea, es el comité encargado de supervisar este caso. It's difficult. The government did a terrible job investigating Jeffrey Epstein. Going back to, the Alex Acosta days when he was U.S. Attorney in Miami, I believe that's 2006, 7, and 8, those years, the government failed the victims. And then the gap between 2008 and his later conviction in 2019. That spanned many presidential administrations, many attorneys general, many different departments of justice. All along the way, the government failed. And there's not a lot of evidence lying around to prosecute some of these men. Now, we're bringing many of those men in. We've already deposed several of them, and I'll name a name right now, Lex Wexner. We deposed him for several hours. That was a bipartisan deposition. The Democrats and Republicans both grilled our staff attorneys who were professional deposers, grilled Mr. Wexner, and we've released those videos. And, he either couldn't recall or claimed he wasn't that close with Epstein. That's counter to what everything in the documents would suggest. But because these crimes were committed decades ago, because the federal government did a terrible job putting together hardly any evidence to prosecute Epstein, it's very difficult to prove whether or not Mr. Wexner was telling the truth or not. Entonces es un congresista republicano que no está satisfecho cómo está operando el Departamento de Justicia con el caso Epstein, pero que también le echa la culpa a las administraciones pasadas. Ese señor Mr. Wexner, Leslie Wexner, que menciona, es un magnate de 88 años que financió a Epstein, pero negó haber hecho nada ilegal. Como contexto, Wexner fue el fundador de L Brands, que incluye empresas muy famosas como Victoria's Secret, Bath & Body Works, entre otras. Lo que es increíble es que solamente Epstein, quien murió bajo condiciones un poco sospechosas en prisión, pero solo él y su asociada Ghislaine Maxwell han sido arrestados en Estados Unidos. O sea, han salido más novedades en las investigaciones en Inglaterra contra el príncipe Andrés o en Francia, donde arrestaron a Jean-Luc Brunel, que de hecho también murió en la cárcel, que aquí en Estados Unidos. Pero bueno, de Estados Unidos ahora vamos a pasar a Cuba. Sandro Castro, el influencer cubano, nieto de Fidel Castro, habló con CNN. Vamos a escuchar lo que dijo. Mi abuelo, a ver, él era una persona que tenía sus principios, cada cual es como él, lógicamente, pero también respetaba a las otras personas. Y ya te digo, es mi forma de pensar. Do you think President Díaz-Canel is doing a good job? No diría que está haciendo un buen trabajo. Tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien. Y hoy en día nos están perjudicando en la actualidad. Bueno, la reacción cubana en el exilio ha sido dura contra Castro, criticando las condiciones en las que él vive como muy superiores a las del pueblo cubano, a pesar de que este influencer dice que no ha recibido ningún favoritismo por su apellido. Y precisamente hablando de Cuba, les tenemos novedades sobre el buque ruso petrolero que entró a Cuba ayer, acabando con el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Según una investigación del Washington Post, la razón por la que pudo entrar es porque el petróleo no iba para el gobierno comunista cubano, que se encarga de repartirlo, sino para la iniciativa privada cubana. O sea, básicamente es una manera para acabar con el monopolio del gobierno cubano y que vaya soltando su dominio total de la economía. La crítica de los cubanos es que es una mentira, porque el gobierno es como un pulpo y tiene tentáculos metidos en esa supuesta iniciativa privada. Y oh sorpresa, pues ahora el gobierno de izquierda mexicano, de la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que quiere reanudar los envíos de petróleo por motivos humanitarios. Escuchemos. Una cosa es la ayuda humanitaria y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba. Y eso tiene que ver también con el envío de petróleo,
porque una parte es humanitaria y otra parte son acuerdos comerciales que se han tenido, como lo he dicho, desde hace décadas, no es de ahora. Y en ambos temas estamos trabajando con ellos. Y esas empresas privadas como hoteles están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno. Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba. No son necesariamente negociaciones con Estados Unidos. Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México. Ojo que sí es verdad que las condiciones están deplorables en Cuba con la falta del suministro, pero pues ese es el punto del embargo, ¿no? O sea, es meter presión para que haya cambios. Y a raíz de los comentarios de Sheinbaum, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo esto. This is not a policy change. There has not been a formal change in sanction policy. As the president said last night, we allowed this ship to reach Cuba in order to provide humanitarian needs to the Cuban people. These decisions are being made on a case-by-case basis. Bueno, y en otras noticias, vean estas imágenes de una camioneta que viajaba por la carretera México-Pachuca cuando estalló un artefacto explosivo. Las víctimas son 2 hombres identificados como presuntos operadores del cártel de Sinaloa, y tras el hecho, las autoridades reforzaron la seguridad en varios municipios y siguen investigando. Y bueno, de regreso a Estados Unidos, mañana la Suprema Corte de Justicia va a escuchar argumentos en el caso Trump versus Bárbara, que trata sobre la enmienda 14 de la Constitución, que le da el derecho a la ciudadanía estadounidense por el hecho de haber nacido en este país. ¿Qué significa eso? Que si tú naces en Estados Unidos, tú eres americano, estadounidense, gringo, como tú le llames. Y resulta que la administración Trump argumenta que la regla no debería de aplicarse en el caso de personas nacidas de padres que estén temporalmente en Estados Unidos o que vivan en este país como inmigrantes indocumentados. Pero pues eso no es novedad. Ya ha habido muchos casos a lo largo de la historia tratando de cambiar la interpretación de esta enmienda. El primer caso sucedió a finales del siglo XIX, o sea, hace casi 130 años, y fue en San Francisco por un tipo que era hijo de inmigrantes chinos, que sus padres se regresaron a China y él se quedó. El argumento del gobierno era que todos ellos, los padres y el hijo, eran súbditos del emperador de China, incluyendo el que nació en Estados Unidos. La corte dijo que no. La administración Trump ahora argumenta que cualquier persona nacida de padres que deban lealtad a cualquier otra persona, incluyendo otra potencia extranjera, no califican para la ciudadanía según la enmienda 14. Pero esa postura contradice directamente el caso del chino que les mencionaba, o sea, que la Corte tendría que anular su decisión anterior para aceptar la regla de ciudadanía propuesta por el gobierno de Trump. Y no fue solamente con el chino, volvió a suceder con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y la Corte volvió a decir que no, aunque sí aprobó su detención y encarcelamiento en campamentos, incluyendo japoneses que eran americanos. Y si la administración Trump gana el caso, pues entonces la regla del gobierno abarcaría no solo las categorías de personas que buscan afectar, sino también en su interpretación más amplia, potencialmente al hijo de cada inmigrante no ciudadano y de ciudadanos con doble nacionalidad. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Quiero que vean estas imágenes a continuación. Parece como si fuera la inteligencia artificial, pero no lo es. Son 2 helicópteros Black Hawk, Apaches, que están... Bueno, vean por sí mismos y ya les contamos. Bueno, esos 2 helicópteros le pertenecen al ejército y pues parecen de mentira, pero es un video real. Fueron a saludar a casa de Kid Rock, el cantante muy aficionado de Donald Trump. Fueron a la casa de él que está en Nashville, Tennessee. Y bueno, pues obviamente esos helicópteros son del ejército estadounidense. Y todos los involucrados ahora se encuentran bajo investigación. Bueno, hasta aquí los titulares. Vamos ahora a la entrevista del día, que es
con Carmen Higuina, que es de ACLU. Veamos. Recientemente se confirmó la muerte de otro mexicano detenido por ICE. O sea, ya van 14 que fallecen este año durante su detención y todos ellos han sido mexicanos. Como contexto, el año pasado fue récord porque murieron 33 personas detenidas por ICE. Y en base al año anterior, o sea, en el 2024, murieron 11 personas. O sea, que ahorita, apenas en marzo, ya estamos peor que en el 2024. Y si continúa la tendencia, vamos a romper récord otra vez. Y por eso, pues vamos a hablar ahora con Carmen Higuina González. Ella es subdirectora de detención de inmigración, Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU. Bienvenida, Carmen. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, un placer. Igualmente. A ver, Carmen, danos un poco el contexto. O sea, ¿a qué atribuyes tú el aumento de estas personas que han estado muriendo detenidos en los centros de detención de ICE? Lo que estamos viendo es el reflejo de un sistema en crisis. Esta administración ha estado enfocándose en aumentar el número de personas que arrestan y aumentar el número de personas que detienen durante sus procedimientos de inmigración, abriendo nuevos centros de detención, expandiendo los que ya tienen. Sabemos que han estado tratando de comprar estos almacenes para convertirlos en megacentros de detención. Y lo que pasa cuando tienes un sistema así, que ya tenía problemas con proveer a las personas el cuidado que necesitaban, cuando lo expandes de esta manera, tan rápido, sin tener los planes que se necesitan, sin tener el entrenamiento, lo que vemos es el reflejo de esas prioridades de la administración, que deficiencias críticas en cuanto al cuidado médico, a personas que no reciben cuidado mental y terminan desafortunadamente tomándose su vida. Hemos visto hasta un caso de guardias que asfixiaron a una persona y eso tiene que ver con entrenamiento, eso tiene que ver con cuáles son las instrucciones que tú le estás dando a las personas. En muchos aspectos del sistema lo que vemos es un sistema en crisis. Increíble. Y Carmen, a ver, tú hablas de esta expansión de la cantidad de gente que ha sido detenida. Lo último que tenemos es que han sido, según cifras de DHS, el Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, ellos reportan 675,000 deportados en el 2025, pero no especifican exactamente cuántos detenidos han tenido en ICE. Hablan de cientos de miles, pero no tenemos un número. ¿Tú tienes un número concreto de cuántas personas han detenido? Esos números hemos tenido problemas, se supone que ICE esté reportando periódicamente al Congreso los números de personas que tienen en centros de detención, y ha sido un problema que la agencia provea esos números de una manera a tiempo, que reflejen los números en ese momento. Lo que necesitamos para saber que ICE está haciendo su trabajo, para poder analizar qué es lo que está pasando. Pero lo que sí sabemos es que el número de detenidos antes de que esta administración llegara hasta ahora, ellos tenían metas de llegar, por ejemplo, en el 2025 a 100,000 personas detenidas. Sabemos que llegaron a más de 70,000 en un momento detenidas, que es más del doble de lo que existía antes. O sea, que sabemos que esa meta que tenían de aumentar, expandir, la han logrado. El número que reportan cada día, que se supone que estén proveyendo al Congreso, por ejemplo, todavía hay problemas en que ICE cumpla con esa obligación que tienen. Sí, luego los números son un poco enredosos porque no sabes si, o sea, van reportando números, pero no sabes si son personas nuevas, personas diferentes, o si son personas que ya habían arrestado y soltaron y la volvieron a arrestar, ¿sabes? O sea, como que van reportando números de manera periódica, pero no el panorama completo, al menos no es lo que nosotros pudimos encontrar. Y la razón por la que yo lo menciono es porque precisamente el departamento se defiende y lo que dice es que, mira,
básicamente dice que las condiciones de los centros de detención de ICE son adecuadas y que solo un pequeño número de detenidos había fallecido en relación con la población total. Entonces ellos básicamente dicen, bueno, eso es un tema de números. Hay tantos detenidos, pues como que bueno, pues iban a morirse algunos. ¿Tú qué le dirías al gobierno? Básicamente lo que están diciendo es que estas muertes eran inevitables, ¿verdad? Que no había nada que podamos hacer. Repiten esa línea de que este es el cuidado médico que reciben en estos centros de detención es el mejor cuidado médico que muchas personas han recibido en toda su vida. Y sabemos que eso es falso. Nosotros en la ACLU hicimos un estudio en el 2024 publicamos un estudio mirando las muertes que se reportaron, solo las que reportaron a ICE, porque hay problemas sabiendo si se reportan todas, pero solo las que reportaron a ICE, mirando esos documentos médicos, y concluimos muchas de esas muertes eran muertes que se podrían prevenir, que con el cuidado médico adecuado, con un diagnóstico adecuado, con intervención a tiempo, eran muchas muertes que se podían prevenir. Y no tenemos ninguna duda de que eso es lo que está pasando ahora también. Hemos visto los casos de las personas, dime tú, un dolor de muela que se desarrolla a tal punto que una persona tiene que morir, y lo que nos dice el gobierno es, eso va a pasar en cualquier sistema de detención. Eso no es algo que debemos aceptar como seres humanos, y no es algo que nuestra Constitución y nuestras leyes permiten que el gobierno haga. Increíble que un dolor de muela termine en la muerte de una persona. La verdad es que eso sí está gravísimo. ¿Qué sabemos de las otras personas también que han muerto? Porque también otra cosa que ha escuchado el gobierno es decir, bueno, estas personas era porque pues tenían una condición médica anterior, ¿verdad? Que si era un tema del corazón, cosas así que como que, pues sí, como bien dices tú, era inevitable. Sabemos que sí, son algunas de las personas que tenían un diagnóstico anterior antes de entrar, pero son personas que estaban recibiendo tratamiento, que no hay manera, no tenemos razón de pensar que si hubiesen estado en su comunidad, con su familia, pudiendo ir a sus doctores, teniendo la habilidad de ellos mismos, cuando necesitaban la ayuda, ir a un centro médico para recibir el tratamiento que necesitaban, que esas personas no estarían con nosotros ahora. Y es la obligación del gobierno. Tú decides detener a alguien que tiene una condición médica. Tu obligación bajo la Constitución y bajo las leyes de nuestro país es que tú le tienes que proveer el cuidado médico adecuado a esa persona. Simplemente decir, bueno, pues ya me vino enferma al centro de detención no es una excusa. Tenemos un cliente que llegó a un centro de detención en California con un probable diagnóstico de cáncer, y tomó meses poder recibir ese diagnóstico, y otra vez meses más para cada paso de su tratamiento, cada paso del diagnóstico, tener que estar peleándolo con el gobierno. Si ese cliente hubiese estado en su comunidad, él hubiese podido buscar su doctor, hubiese podido determinar su tratamiento, tener a su familia, a su comunidad para abogar por él, pero solo en detención estaba teniendo que ICE regándoles que por favor le dieran el tratamiento que necesitaba, y eso no, como digo, no es lo que nuestras leyes demandan del gobierno. Claro, y hablando de las leyes, ¿qué pasa cuando muere alguien en este tipo de situación? O sea, ¿qué investigación sigue? O sea, hay una palabra en inglés que me encanta que es accountability, que no se traduce bien en español, pero es así como que ¿quién es responsable, verdad? O sea, ¿hay alguien responsable o no hay nadie? Bueno, al final del día, el gobierno tiene la responsabilidad de investigar, de saber qué fue lo que pasó con esta persona, qué tipo de tratamiento se le debía dar, qué intervención hubiese ayudado aquí, para saber cómo se puede prevenir. Eso es una cosa básica, que cualquier sistema donde tú estás deteniendo a personas, eso es tu obligación. Ahora, bajo las leyes, también hay la posibilidad de que las familias, por ejemplo, demanden y digan, no solamente ICE, el gobierno, pero quizás la compañía privada que corre un centro de detención,
o los oficiales, individuos específicos que estuvieron envueltos en el cuidado de esa persona, que también hay maneras de traer a esas personas a corte o traer esas agencias, esas compañías o el gobierno para demandar. Esta muerte era prevenible, no hiciste lo que debías y ahora vamos a una corte para que ellos nos ayuden a decidir quién al final del día tiene la responsabilidad. Pero si no hay una demanda como quiera, ¿se investiga o no se investigan estas muertes? Se supone otra vez que el gobierno tenga un proceso para estudiar cuando hay una muerte en detención. Por eso es que se tienen estas notificaciones que se le envían al Congreso oficiales desde ICE para decir tenemos notificación de que esta persona estaba en nuestra custodia, esto es lo que ha pasado. Se supone que lo investiguen. Ahora, ¿cuán detallada es esa investigación? Si la compañía privada hace su propia investigación, si los doctores que estuvieron envueltos, las enfermeras, quien sea, o en el caso del homicidio de la persona que estuvo detenida en Camp Peace, Montana, en Fort Bliss, por ejemplo, esos guardias, ¿cuál es la investigación a su comportamiento? Todo eso es algo que no sabemos porque no hay mucha visibilidad a ese proceso, que es un gran problema cuando le damos al gobierno este poder para detener a nuestros miembros de comunidad. Sin duda. Y hablando de las demandas, ¿han progresado? O sea, ¿han habido algún caso favorable para las víctimas o los familiares de las víctimas, más bien, que hayan demandado al gobierno? Hay muchos casos individuales y algunos terminan, como se dice, como en un acuerdo o un settlement, como se le dice en inglés. Otros todavía están en el proceso de ser litigados, como por ejemplo, sabemos que hay, porque están los documentos en la corte, la familia del individuo que murió, que fue determinado un homicidio en Camp Peace, Montana, en Fort Bliss. Ese caso todavía está llevándose, todavía está progresando, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero pues algunos casos se transan, otros todavía siguen en proceso. Ok. Y cuéntanos ahora de la participación de ustedes en toda esta situación de ACLU. Nosotros, nuestro trabajo es demandar que el gobierno respete la Constitución, respete las leyes y respete los derechos de las personas de todo el mundo que está detenido en estos centros de detención. Por eso hemos traído casos, por ejemplo, el caso que tenemos contra el centro de detención en California City, demandando que se le provea condiciones constitucionales a las personas que están allí, incluyendo cuidado médico apropiado. La Corte en ese caso dio una orden preliminar y acaban de nombrar a un monitor que va a tener por los próximos 4 meses acceso al centro de detención, a los récords médicos, a las personas que están detenidas allí, para asesorar y ver y reportarle a la Corte qué es lo que está pasando con el sistema médico en California City. Y este caso lo seguiremos peleando y seguiremos peleando casos similares y investigando, asegurándonos que el gobierno continúe respetando los derechos civiles y la Constitución y los estatutos de los Estados Unidos, que demandan que se les provean condiciones que respeten los derechos constitucionales, que respeten la dignidad de todas las personas que están detenidas. Claro, entonces básicamente ustedes dicen, la manera como esto se arregla es si el gobierno respetara las leyes al pie de la letra, ¿no? O sea, si están acorde a lo que dicen las leyes, ¿con eso se arreglaría esto? ¿O se necesita hacer más que eso? Se necesita hacer más. Parte de nuestro trabajo es ir a corte, traer estas demandas y enseñarle a las cortes y al público qué es lo que está pasando en estos centros de detenciones. Pero esa no es la solución, porque la solución es que el problema estamos deteniendo a personas cuando no hay necesidad para detenerlas. Sabemos, porque hay estudios sobre esto, que hay otras alternativas al uso de detención que garantizan que las personas se presenten en sus casos de inmigración, que es la razón por la que el gobierno dice tenemos que detener a estas personas. Nuestra posición ha sido, el gobierno
usa estos centros de detenciones, usa este mecanismo demasiado cuando tiene alternativas que cuestan menos dinero para el gobierno correr y que son más efectivas y permiten que las personas permanezcan en su comunidad. ¿Y por qué no las usa el gobierno? Perdón que te interrumpa, ¿por qué no las usa entonces el gobierno? Ese es nuestro argumento. No las usan porque tienen esta prioridad de arrestar y detener a la mayor número de personas que puedan, cuando tienen esta alternativa que está basada en evidencia. Por eso es que además de nuestro trabajo legal, la ACLU también estamos hablando con nuestros legisladores, con las personas en el Congreso, para que entiendan este dinero que se le ha proveído a ICE, que le siguen proveyendo a esta agencia, que ha demostrado que no puede hacer este trabajo de una manera que cumpla con la Constitución de los Estados Unidos, que cumpla con las leyes de los Estados Unidos. No debemos seguir dándole prioridad a esta agencia y dándole toda esta capacidad de seguir expandiendo este centro de detención. Los problemas van a seguir expandiendo mientras seguimos expandiendo ese sistema. Con más capacidad, lo que hemos visto es más crueldad, más sufrimiento de las personas adentro, y esa no debe ser nuestra prioridad. Debe ser, si queremos que las personas obedezcan las leyes de inmigración, y la razón para detenerlas es que se presenten a sus cortes, sabemos que hay alternativas que funcionan mucho mejor. Pero yo me imagino que el gobierno te argumentaría, diría pues que es un tema de flight risk, ¿verdad? Que estas personas hay riesgo de que se desaparezcan, que los sueltas y pues se pierden por ahí y ya no los vuelve a encontrar el gobierno. ¿Tú qué les dirías? Ese siempre es el argumento, es ese o que estamos protegiendo a la comunidad. Y a eso yo diría dos cosas. Otra vez, tenemos estudios que demuestran que para la gran mayoría de las personas no hay que detenerlas para asegurarse que se presenten a su corte de inmigración. Hay otros sistemas que se usan que van a garantizar que esas personas se presenten, que otra vez son más efectivas, menos costosas y no resultan en estos problemas que estamos viendo de las deficiencias en cuidado médico, las personas que están muriendo a números récords en detención. Y en cuanto al peligro a la comunidad, esta es el tema que el gobierno siempre usa. Estamos deteniendo a personas con récord criminal que son peligrosas para nuestra comunidad, cuando sus propios números demuestran que la mayoría de las personas que están allí no tienen ningún antecedente penal, no tienen ese récord criminal que ellos están usando como una excusa para detenerlos. Y las personas que sí tienen algún antecedente, gran mayoría de esas personas son personas que no tienen, ese récord no es un récord violento, no son personas que debemos tener miedo que estén en nuestra comunidad. La gran mayoría de ellas pueden estar en sus comunidades mientras pelean sus casos de inmigración. Que incluso, si mal no recuerdo, esta última persona que falleció, eso es verdad lo que dices tú de los antecedentes penales, pero esta persona que falleció, si mal no recuerdo, sí tenía antecedentes penales, era un tema de drogas, pero como dices tú, pues no necesariamente es un crimen violento, por lo que tiene que estar detenido. Ya para concluir, quisiera pedirte más bien, ¿qué mensaje le darías tú a las familias de estos mexicanos, de estos inmigrantes que han muerto detenidos por ICE? Bueno, primero que todo, ¿cuánto sentimos que estas familias estén sufriendo, que estas comunidades estén sufriendo de una manera innecesaria? Y segundo, el compromiso de nosotros en el ACLU y de muchas de las otras organizaciones que seguimos luchando por los derechos de inmigrantes, por los derechos de las personas en nuestra comunidad, que vamos a seguir esa pelea. Tienen ese compromiso que vamos a seguir peleando porque todas las personas que están en estos centros de detención se traten con dignidad y cumpliendo con las leyes de los Estados Unidos. Muy bien. Carmen, con eso nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora con los comentarios. Son comentarios a raíz del episodio de ayer. Y el primer comentario, pues ese sí me sacó una buena sonrisa.
me está citando a mí diciendo, Jorge Ramos no rejuveneció 20 años ni se quedó pelón. Y María Díaz dice, la mejor frase de todo el noticiero. Gracias, María. Pues lo que es innegable no se puede negar, ¿verdad? El segundo comentario es de Guión Chile. Dice, tengo entendido que ICE se ofreció a ir a la guerra. Van a luchar por los intereses de los estadounidenses con la misma furia salvaje con la que luchan contra civiles desarmados. Espero que Guión Chile esté siendo sarcástico, ¿verdad? Porque no van a ir para allá. Y por último, el tercer comentario que tenemos para presentarles, obviamente hay muchos más, pero el tercero que tenemos para presentarles a ustedes es de Vladimira 1968. Lo que pasa es que Estados Unidos no puede asaltar un barco ruso y robarse el petróleo, como ha hecho con Venezuela, porque en el momento en que lo haga, Rusia le respondería 10 veces más bajo la lógica de ojo por ojo, hundiendo o tomando barcos norteamericanos en el Medio Oriente con Irán. En conclusión, Estados Unidos sabe qué pasaría si detiene un barco ruso. Pues hasta aquí los comentarios. Yo les recuerdo más bien que nos sigan escribiendo y que por favor se suscriban a este canal de Así Veo las Cosas con Jorge Ramos. Yo soy Eduardo Padilla y nos vemos mañana. Gracias.